Este programa está previamente grabado. Y este martes, pues ya sabemos que tendremos dos aspirantes mujeres a la presidencia de la República, independientemente de quienes se puedan sumar a la búsqueda de la primera magistratura del país. Y nos encontramos con una disyuntiva los mexicanos y las mexicanas. ¿Qué proyecto de gobernanza queremos y deseamos? Pero todavía estamos a varios meses de llegar al 2024 y que inicie oficialmente un proceso electoral. Y usted me dirá, Enrique, ¿ya se regresó usted a las noticias, al ámbito periodístico e informativo? Lo que le tengo que decir es que mientras la clase política está pensando en posicionar sus proyectos políticos, usted que es empresario, usted que es emprendedor, tiene que resolver los retos del día al día. Esto hasta parece terapia grupal de autoayuda. Solo por hoy tiene que conseguir los recursos para pagar nóminas, para resolver los retos de cumplimiento, para atender las necesidades de su familia, para cumplir créditos, para atender proveedores. Y eso es lo que nos importa en estos momentos. ¿Cómo resolver todos estos retos? Mientras vemos un bombardeo informativo en torno a las elecciones del 2024 que oficialmente todavía no empiezan, cuando hoy en el ámbito de negocios tenemos los retos del día a día. Y hay uno de los retos más grandes de los cuales vamos a hablar en esta ocasión, los recursos humanos. Y hablar de recursos humanos, hablar de contratación de personal principalmente operativo, cuando muchas personas no quieren laborar con nosotros, están buscando emprender sus negocios, no están de acuerdo con las condiciones que está ofreciendo el mercado laboral. ¿Cómo resolver estos retos? Usted que tiene un restaurante, usted que tiene una fábrica, una maquiladora, usted que tiene un centro comercial, un supermercado, ¿cómo resolver estos retos? Y vamos a platicar de esto con un empresario que tiene el conocimiento precisamente en materia de recursos humanos y que como empresario también tiene que resolver este reto para atender con ese día a día su negocio. Soy Enrique Guzmán García, bienvenido a Zona de Negocios. Zona de Negocios. Zona de Negocios. El punto de encuentro con los expertos, las estrategias, las soluciones y los acontecimientos que están marcando el rumbo de los negocios con Enrique Guzmán García. Gusto en saludarle, ¿cómo está? Soy Enrique Guzmán García, bienvenido, bienvenida a Zona de Negocios, el punto de encuentro con los expertos. Esta es una alianza estratégica de Davara, consultores en comunicación estratégica y Yaductonet.tv. Un gusto de veras estar con ustedes a través de las plataformas de Yaducto, tanto en YouTube como en Facebook y su sitio web, así como en el canal de su servidor Enrique Guzmán García en YouTube y también en Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Platicábamos en esta disertación inicial, en esta entrada, acerca del tema de los retos de personal, y mientras el país parece que está debatiendo la necesidad de saber quién va a gobernar la próxima administración, seguramente usted que tiene negocio, usted está preocupado, está preocupada por resolver los retos del día a día. Y uno de los principales que tenemos desde hace años, no es de ahora, es el tema de la contratación de personal. Un día yo creo que vamos a tener que invitar a la gente de transporte de carga, Canacar, Amotac, para que nos platiquen los retos que tienen con los operadores de transporte de carga, de transporte pesado. Les cuesta trabajo. Si hablamos de otro tipo de, las unidades de autobuses foráneas, lo mismo les están pasando a las líneas de autobuses. Grandes empresas, mire, usted va a muchas partes del país, maquiladoras, pidiendo operarios. Y no nada más, estamos en Tepic, pero es en Tepic, y es en Chihuahua, y es en Tijuana, y es en Ciudad de México, y es en Veracruz, y es en Puebla. ¿Y qué me puede decir de los negocios que son locales y que se han vuelto tradicionales? Como es el caso de un restaurante que tengo el gusto de conocer desde hace algún tiempo, que es una verdadera maravilla, un modelo de cocina, una experiencia de servicio y sobre todo con un modelo basado en precios bajos con una muy buena calidad. Saludo con mucho gusto a Marco Quiroga, licenciado Marco Quiroga,
copropietario del restaurante El Argüende junto con su hermana Moni Quiroga. ¿Cómo estás, mi querido Marco? Gusto en saludarte, bienvenido. Gusto saludarte, Enrique. Muchas gracias a ti por la invitación, a todo el personal que trabaja en Zona de Negocios, y gracias a todos tus oyentes por escucharnos y vernos en este programa. Muchísimas gracias. Antes de entrar al tema del restaurante El Argüende, tú tienes una experiencia muy grande como responsable de recursos humanos. Háblanos de esa expertise que tienes. Claro que sí. Sí, bueno, te lo voy a resumir brevemente. Yo soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Guadalajara, pero desde antes de egresar de la universidad, yo ya trabajaba para Cervecería Cuauhtémoc, fábrica en Guadalajara, en donde... Grupo FEMSA. En FEMSA, exactamente. La empresa que creó el fundador del Tecnológico de Monterrey, don Eugenio Garza Sada, y su filosofía. Don Eugenio Garza Sada, con una filosofía humanista impresionante, claro, admirable. Es una empresa que, lo tengo que decir, llevo tatuada en mi corazón, y esto va a hablar mucho de las estrategias de recursos humanos, cómo la gente cuando se le trata bien, sí se pone, sí se tatúa, sí se pone el uniforme y sí dura en las compañías. Entonces, cuando estabas tú estudiando Derecho en la Universidad de Guadalajara, ingresas a Cervecería Cuauhtémoc de Grupo FEMSA, allá en Guadalajara. En Guadalajara, en la planta de producción, que estaba por la Avenida Vallarta. Ahí escalé, entré obviamente como ayudante y escalé todos los puestos hasta llegar a la cabeza de recursos humanos. Tuve experiencia en muchas áreas como capacitación, reclutamiento y selección, elaboración de nómina, seguridad industrial, en todos los puestos de un departamento de recursos humanos. Allí duré 8 años en Cervecería Cuauhtémoc y luego salí porque un headhunter, una empresa de headhunters que se dedican a buscar ejecutivos para otras compañías, me ofrecieron una entrevista y empleo en el grupo CITSA de Monterrey, que también es una empresa muy grande de Monterrey, y me ofrecieron una superintendencia de relaciones laborales en la planta Cricel del grupo CITSA, que estaba en El Salto, que era una planta que producía fibra acrílica gigante, al estilo de las grandes petroquímicas, una empresa muy, muy grande. Allí después me mandaron a México, igual ya como gerente de recursos humanos de 3 compañías, tenían como 3 sucursales que eran de Masterpack, que era la división de empaque de CITSA. Allá en México duré 5 años y posteriormente igual otro headhunter me ofreció trabajo en Philip Morris, en Cigatam, y para un puesto que estaba aquí vacante en Tepic, que era la gerencia de recursos humanos, y aquí en Tepic, en la compañía Tadesa, que era filial de Philip Morris y Cigatán, duré 16 años como gerente de personal. Aquí en Tepic. Aquí en Tepic. Me imagino que tomando la magnitud de las empresas para las cuales trabajabas, pues no nada más es el personal de confianza, sino también me imagino que había personal sindicalizado. Claro. Y es una realidad que el trato, las condiciones, el establecimiento de contratos, pues son distintos, aunque el personal tenga funciones definidas, simplemente tratar de resolver con el personal de confianza, tal vez en una forma individual y tal vez con un sindicato en una forma gremial, implica responsabilidades y toma de decisiones de gran magnitud. Sí, totalmente. Efectivamente, como lo dices, es una cuestión diferente tratar con personal de confianza, muy diferente a tratar con un sindicato. Con un sindicato se tienen que tratar condiciones globales de trabajo y la problemática para poder trabajar con ellos es diferente. Entonces tienes que tener mucha habilidad para poder trabajar en lo individual como para poder trabajar en lo colectivo. Es muy diferente las circunstancias. Con esta experiencia estamos platicando con Marco Quiroga, actualmente copropietario del restaurante El Argüende en la ciudad de Tepic, pero con una experiencia que ya hemos escuchado bastante, Cervecería Cuauhtémoc, CITSA, Tadesa, dependiente de Philip Morris. Has estado en empresas muy grandes, que estamos hablando de que yo considero que cada una, por el nivel que estás manejando, me imagino que estás hablando de 200, 500 empleados mínimo en algunas de las empresas, pero estamos hablando de volúmenes. Cervecería Cuauhtémoc, me imagino que es un monstruo enorme, simplemente Planta Guadalajara o CITSA. Estamos hablando de cuántas personas aproximadamente dependían de tus decisiones. Pues aproximadamente, mira, en cervecería
1,000 trabajadores, cerca de 1,000 trabajadores, en CITSA 3,000, Sí. y aquí en TADESA aproximadamente unos 700 trabajadores. Más de 500 en cada Sí. lado. Pero aquí vamos a una parte que es crucial. Los retos de las empresas de aquel entonces, de los comercios, de los empresarios de aquel entonces, con los retos actuales. ¿Cómo eran los retos antes en la contratación de recursos humanos, de operarios principalmente? Porque lo acabas de decir bien, a ti te buscó un cazador de talento, un headhunter. Sí. A ti te ofrecieron un trabajo, pero esas son posiciones directivas. Cuando estamos hablando de los operarios, del personal del estrato base de las empresas, las condiciones laborales son distintas Sí. y simplemente es donde realmente existe un hueco que resolver de manera crucial, de manera sustancial por parte de las empresas. Sí, en ese caso de la contratación colectiva, vaya, las grandes empresas en realidad no tienen mucho problema, las grandes empresas. Sí. En aquel entonces, sí. Ahorita es otro marco totalmente por eso qué bueno que lo tocas. En aquel entonces, ¿cómo se resolvía? Era muy sencillo porque tú tenías un tabulador de salarios por encima de la media del mercado, que generalmente los expertos en recursos humanos lo estamos analizando consistentemente a través de las personas que se dedican a sueldos y compensaciones. Las grandes empresas tienen el capital necesario para estar arriba de la media de paga. ¿Sí? Igual las prestaciones, es como una bolsa que se le ofrece al trabajador. Entonces las gentes en aquel entonces se peleaban por entrar a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, en un mercado laboral muy controlado, en un mercado laboral estable que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un tabulador de salarios y unas prestaciones arriba del mercado en lo competitivo, en realidad ahí no batallas mucho, ¿sí? Aparte de que en la contratación colectiva, por ejemplo, la parte de los operarios, si bien nosotros hacíamos todo el proceso y podíamos rechazar algún candidato, los candidatos los proporcionaba el sindicato. ¿No tenían aquí ustedes hacer la contratación, el trabajo de reclutamiento no les tocaba a ustedes? No, nosotros les decíamos al sindicato, yo ocupo 200 gentes mañana, y ellos tenían que hacer la labor con los requisitos que nosotros les poníamos. Y entonces sí, ya el departamento de personal hacía el reclutamiento y la selección. Algunos los rechazábamos, otros los aceptábamos. Pero te estoy hablando de aquel entonces, que qué bonito sería que fuera así ahorita, ¿verdad? Que hoy tenemos situaciones totalmente distintas, porque hoy nos enfrentamos un paso generacional. En aquel entonces había una generación que trabajaba de otras condiciones. Hoy vemos jóvenes que tienen un alto conocimiento tecnológico y que, por supuesto, viendo sus capacidades, difícilmente aceptan trabajos en donde los salarios sean bajos y principalmente a nivel operativo. Y esto ha motivado a que se registre un fenómeno de alta rotación y en donde en la búsqueda de horarios, salarios y prestaciones indica que se está condicionando la contratación de nuevo personal. Si ves una diferencia de aquel entonces con el paso actual, ¿cuál es el principal reto que tú estás viendo, Marco, como experto en recursos humanos en la contratación de personal? Mira, el mundo está cambiando drásticamente. A veces hasta nos supera. Yo jamás pensé que me iban a tocar ver tantos cambios. Y en el sector del personal, obviamente que ha habido muchos cambios. Uno de los principales retos es el salario. ¿Por qué el salario? Porque el salario no ha crecido, te estoy hablando de 20 años, no ha crecido exponencialmente como han crecido las necesidades, la satisfacción de necesidades que nos ha creado el mundo moderno. Es decir, se separó un poco la brecha entre salarios, no un poco, un mucho. A ver, un poco de reflexión. Antes no tenías que pagar telefonía digital.
celulares. Ni internet tampoco. No tenías que pagar televisión de cable. Ni dispositivos de entretenimiento como son las plataformas. Ajá, ni tenías que comprarle a tus hijos un Xbox y un programa que cuesta un dineral. Quieras que no, cualquier gente, aún los operadores, ellos aspiran a vivir así, porque el mundo moderno nos ha puesto esas condicionantes. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez que sumas tú todas estas necesidades creadas, tu salario ya no alcanza. Y la pregunta sería obligada, tú hace un momento lo decías, Ajá. Los grandes corporativos tal vez reduciendo algunas condiciones puedan mejorar los salarios de los trabajadores, pero me queda muy claro, y ese es uno de los motivos para platicar contigo en Zona de Negocios. Viniendo de grandes empresas, tú decidiste realizar un emprendimiento muy exitoso que es el restaurante El Argüende, sí. Y en donde yo preguntaría, ¿qué tanto pueden los pequeños empresarios, los microempresarios, mejorar las condiciones salariales de los trabajadores cuando estamos viendo que llegar a un punto de equilibrio actualmente también cuesta mucho trabajo? Sí, es muy difícil, pero tienes que hacer un esfuerzo. Mira, por ejemplo, igual como se da este cambio generacional, también es cierto, no solamente que los empresarios ya no alcanzamos a dar el salario y las prestaciones que pudieran remunerar adecuadamente al personal. ¿Por qué? Porque tú no podías subir los precios en la medida que subían las necesidades del mundo moderno. Entonces, no solamente eso, sino que muchos empresarios ya ni siquiera alcanzábamos a pagar las prestaciones más básicas. Una básica es la cuestión de salud. Los servicios de seguridad social. Los servicios de seguridad social. Estamos hablando del seguro social. Exactamente, que es una cuestión muy costosa y que tienes que hacer un esfuerzo verdaderamente muy grande para poder incorporar a tus empleados. Entonces, cuando tú tienes, ahorita yo no sé qué dato tendrá el sector oficial, pero muchos empleadores no pueden dar seguro social. Es una realidad. ¿Sí? Si no truenas. Entonces, pero tienes que hacer un esfuerzo porque al menos ese es un distingo que ahorita el trabajador dice, es que yo por eso me contrato allí, porque me dan mínimo seguridad social. Es decir, fíjate, han crecido las necesidades, el salario no ha crecido en la medida que ocupamos que crezca, y por otro lado las prestaciones no solamente no han crecido, sino que han decrecido. Claro. ¿Sí? Marco, vamos a hacer un espacio para llegar a la reflexión. Tendremos también algunos mensajes en este corte, en donde regresaremos para platicar contigo en una segunda oportunidad, ampliando más sobre los retos en la contratación de personal y principalmente comenzar a hablar de la experiencia del restaurante El Argüende de Tepic, Nayarit, ¿te parece? Claro que sí. Regresamos en un instante, esto es Zona de Negocios.
Estamos de regreso en Zona de Negocios, en esta oportunidad de platicar con ustedes, de presentar contenido sobre los retos en la contratación de personal, en donde nos acompaña el licenciado Marco Quiroga, propietario del restaurante El Argüende de Tepic, Nayarit, pero con una experiencia notable en recursos humanos. Antes de regresar con él, le recuerdo que Zona de Negocios es el punto de encuentro con los expertos en esta alianza estratégica que tenemos Davara, la consultoría de comunicación estratégica que dirijo, junto con mis socios estratégicos de Guiaducto.net.tv, y en donde le estamos invitando a participar en un foro como asistente en una oportunidad especial. Este es un panel de consulta con expertos. ¿Qué es lo que le vamos a mostrar ahí? Bueno, básicamente va usted a tener la oportunidad de platicar con algunos de los expertos en ventas, en marketing, en temas de recursos humanos, en contabilidad, en administración, y estos vamos a irlo haciendo en una forma temática. ¿Cómo usted puede participar? Mire, le voy a invitar para que en pantalla usted vea este pequeño video. Allá aparece mi número personal, que es el WhatsApp 311-155-5955. Le voy a pedir que me envíe un mensaje con su nombre, tipo de negocio que tiene, o bien si desea emprender, porque también estamos promoviendo temas de aquellas personas que desean emprender, y finalmente que responda por qué desea participar en el panel de consulta de Zona de Negocios. Vamos a elegir aquellas personas que principalmente pues manifiesten dos cosas: que tengan mayor entusiasmo y que sobre todo tengan la disponibilidad de acompañarnos a la grabación de los programas en horario y día por definir. Entonces, este es el panel de consulta expertos que vamos a tener aquí en Zona de Negocios. Una invitación especial que le hacemos: registre el número 311-155-5955, es el número de WhatsApp, su nombre, por favor indique qué negocio tiene, qué desea emprender y principalmente por qué desea participar en este foro de consulta abierto a expertos en Zona de Negocios. Y por otro lado, también aprovecho para anunciarles que próximamente vamos a dar una conferencia que se llama ¿Quieres likes o followers o quieres ventas? Y aquí lo que vamos a hablar es de las claves del éxito en las redes sociales, que están en las conversiones y la intención de los clientes potenciales. En pocas palabras, podemos tener muchísimos likes, pero eso se está convirtiendo en ventas. Próximamente tendremos información, horario, lugar y toda la información que usted guste sobre esta conferencia que va a impartir su servidor Enrique Guzmán García. Muchas gracias y pues regresamos contigo, Marco Quiroga. Gracias. Muchas gracias. Oye, estábamos en este corte, me estabas destacando algunos puntos importantes. La pandemia vino a hacer cambios estratégicos en términos de cómo contratar personal, y no nada más personal para las empresas, sino inclusive para la prestación de servicios, porque hoy tenemos muchísimos independientes, personas profesionales independientes que trabajan desde casa, con otras formas de contratación. Vino a cambiar todos los parámetros de la pandemia. Hay una serie de medidas en torno al outsourcing que prácticamente ya se modificó en México. Ya no puede haber simulación, hay mayores controles. ¿Qué nos puedes decir de todo esto, Marco? Sí, efectivamente, a raíz de la pandemia, y yo diría que no solamente la pandemia, en realidad ha habido un cambio tremendo en esta cosa de los recursos humanos. Bueno, es la pandemia, la economía, muchas la operación, la responsabilidad, los resultados y demás. Fíjate que estás tocando como la llaga ahorita del sector empresarial. Aquí en México se dice que hay mucho desempleo, que hay un porcentaje X de desempleo, desconozco cuál es el dato oficial, pero yo me pregunto, ¿dónde? ¿Dónde hay desempleo si todo mundo, al menos en el sector en el que yo tengo el negocio, todo el mundo está ocupando gente? Vas caminando por la ciudad y te cansas de ver letreros de se solicita personal, etcétera. En realidad hay muchas vacantes de empleo. Ahora, yo creo que para poder contratar personal tienes que dividir tu focus. Uh-huh. Y yo, por estrategia, decidí que en el restaurante El Argüende teníamos que hacer el 50% de personas con experiencia y el 50% de jóvenes, el 50% de jóvenes.
Es que sobre todo requieres que haya un proceso para evitar una curva de aprendizaje que al rato sea costosa para el propio restaurante. Exactamente. Y aparte de la curva de aprendizaje, el factor de permanencia de la gente que tiene experiencia, te estoy hablando gente no de mi generación, pero un poquitito después, ellos permanecen fieles a la compañía. Entonces, mínimo te da la sustentabilidad de la operación. Porque el otro 50% del cual estamos hablando de los jóvenes nuevos, ellos son de alta rotación. ¿Sí? Entonces, las formas como tienes que ver el mundo de unos y de otros es muy diferente. A ver, te voy a dar un razonamiento. Cuando yo contrato personas con experiencia, las contrato de la manera tradicional y llegan. ¿Y cuál será la forma tradicional? Un letrero, un anuncio inclusive en las redes sociales, aunque ellos no ven mucho las redes sociales. Te apuesto que si le pones un anuncio en el periódico también, o en la radio tradicional, o en la televisión tradicional. ¿Por qué? Porque son las formas como estábamos acostumbrados nosotros a ver el mundo. Sí. No creas que a la gente mayor le entra mucho a las redes. Estamos hablando de personas de más de 40 años. Más de 40 años. Claro. Entonces, allí nosotros hemos llegado a contratar gentes de la manera tradicional con éxito. ¿Sí? En cambio, cuando hablas de la gente joven, curiosamente tenemos que hacerlo a través de los medios actuales. Redes sociales. Redes sociales. Ahora, no lo hacemos nosotros, ¿eh? Curiosamente, cuando lo haces tú, como mayor, los jóvenes no te pelan, así por decir la palabra, perdón, a Suelta tu la público, cosa, sí, no. pero así es. Es entre ellos que empiezan a hacer la red. Exactamente. Entre ellos, oye, hay trabajo en tal lado. El joven tiene su propio mundo. Y en realidad, ¿qué hacemos? Bueno, nuestros empleados jóvenes, con más confianza, les pedimos que ellos hagan el reclutamiento. De menos la invitación. La invitación de menos. Así es como nos da resultado. En su lenguaje. Ya me imagino, ellos, oiga, don Marco, tengo un cuate que está ahí, tengo Sí. un compa que Sí. hace esto, el otro y aquello, ¿qué le parece? A ver, pues tráemelo. Sí, ¿no? exactamente, tráemelo. O ellos mismos, oye, tú que estás en las redes sociales, súbeme un letrero allí. Porque si lo pongo yo como empresa no lo ven. Pero si lo ponen ellos, tienen su propio mundo. Tienen su propia red con sus propios Exacto. contactos y Ajá. sí, digo, la página del Argüende pues es una página para clientes. Sí, Y en cambio, si lo estás dirigiendo a la página personal con el grupo de amigos, es más fácil que ellos estén interesados, porque definitivamente no se van a meter a la página de ningún restaurante No. para ver si hay empleo. no, definitivamente, tú contéstame, ¿tú crees que un joven se meta a la página del restaurante El Argüende para hacer eso? Pero, Solo para hacer un pedido yo creo que sí. pero por ejemplo pero ¿qué tal si te habla tu amigo, si te habla tu amiga, en ese mundo que ellos tienen? Entonces sí funciona. Te pongo de este lado. Ese es el éxito de las empresas como por ejemplo OCC Mundial y Axid y todo, porque ellos son los que están representando a las empresas, a los negocios que tienen necesidades laborales. Ese es el éxito de las empresas Manpower que tienen esa parte. Ellos se dedican a la búsqueda de operarios, de personal. En cambio, pues el negocio está caminando y tiene una atribución directa. Aquí de alguna manera te está sirviendo de enlace el propio personal joven que tienes en el restaurante. Así es. Gracias a eso llegan candidatos jóvenes. Gracias a eso. Si yo lo hago de la manera tradicional o inclusive yo mismo usando las redes sociales, con la manera como yo lo quiero hacer, es diferente el resultado. No te digo que no lleguen, sí llegan, pero es diferente. Te hago una pregunta. Sí. El personal que tiene más de 40 años, ¿qué tiempo lleva estando contigo? Porque ahí es donde creo que no hay tanta rotación. Exactamente. Por eso fue pensado así el negocio, 50 y 50. Curiosamente, el que no tengo rotación es el personal de mayor de 40 años. Muy raro que una persona que contratemos mayor de 40 años se nos vaya. ¿Sí? Te estoy hablando de que el negocio tiene 10 años y yo tengo desde Norma Briceño, que va a estar en un momento más con nosotros, que empezó desde el primer día del restaurante, la jefa de cocina,
que entró un año después que Norma, y así, pero todos son mayores de edad los que tienen permanencia total en el negocio. No así con los jóvenes, es diferente. Claro. Ajá. Los jóvenes, ¿qué tanto tiempo en promedio llegan a quedarse en el restaurante El Argüende? Es una rotación alta, significativa, pero nosotros hemos logrado ya que hemos encontrado ya el equilibrio con ellos y ya ahorita verdaderamente no tenemos rotación en los jóvenes también. Pero te voy a decir por qué. A ver, y esa creo que va a ser la clave de todo esto, principalmente la fórmula, porque esto obliga a pensar que tuviste que encontrar un modelo que los jóvenes se quedan. Digo, me imagino que además los conozco, tengo el gusto de conocer a Moni y a Marco Quiroga, hermanos que son propietarios del Argüende, por supuesto, aparte de su personal, y que les puedo decir que hay una cosa que manejan bastante bien, que es el salario emocional, la confianza, el trato con su personal, que esto es fundamental en estos tiempos, que inclusive, aunque no está considerado como una parte monetaria el salario emocional, le puedo decir que esto evitará muchísimos conflictos. Aquellos jefes regañones, gritones, creo que ya han pasado a otra historia. ¿Cuál es el modelo que tiene el restaurante El Argüende para lograr que los jóvenes se queden? Ok, te voy a hablar de los dos. Al sector de la gente de experiencia, les damos un esquema de pago tradicional. ¿Sí? La gente le gusta manejarse con los esquemas que están acostumbrados. ¿Por quincena? Sí, el pago semanal, las prestaciones de ley, el seguro social, ellos les gusta todo muy claro, muy ordenado. A los jóvenes no les importa mucho eso, es bien curioso. ¿Y cómo lo trabajan ustedes? Los jóvenes, y si tú te vas a analizar las características de los millennials, según estuve yo estudiando, ellos arman la libertad. No les gusta la autoridad. De hecho, cuando vas a llamarle la atención, lo primero que te suplican, no me regañe, por favor. Entonces, con los jóvenes lo que hemos nosotros manejado me gustó mucho esa definición que diste de salario emocional. Nosotros, primero, auténticamente, yo recibí una instrucción de una empresa que era absolutamente humana. Te estoy hablando de Cervecería Cuauhtémoc. Ejemplo, claro, ¿sí? Ejemplo de organización. Que ser humano y ser buena gente y atender bien a la gente no significa que no se le exijan resultados y sobre todo un trato correcto, disciplina, puntualidad, eso es otra cosa. Exacto. Tiene que notar el empleado. Nosotros damos muy buen trato al empleado, queremos dar buen trato al empleado. Está en la filosofía de trabajo del negocio. Yo les he insistido a mis encargados, a mis jefes de área, ¿sí? Esta es una empresa humanista y sobre mi cadáver pasarán para que esto deje de ser humanista. Yo estoy convencido que la gente quiere tratársela bien. Y no nomás eso, hemos traspasado eso de ser humanista porque nosotros tratamos a nuestro personal como una familia. Y tienes que ser auténtico. Porque si no se te da la autenticidad, la gente reconoce, no, eso es hipocresía. Y que además te voy a decir una cosa, Marco, y se lo voy a decir a los amigos del público que nos están viendo en esta ocasión. Se lo comparto a usted que nos está viendo. Mire, simplemente en los retos en la contratación de personal hay algo que es importante. El que los propietarios del negocio estén pendientes del negocio. Porque, Marco, son 10 años, pero yo todas las veces que he ido a tu restaurante, salvo contadas ocasiones, no los he visto a ti y a tu hermana. Sí. Siempre están pendientes. Sí. El restaurante habla puntualmente, cierra en un horario adecuado, esperan al último comensal. Me da gusto saber eso, que el propietario del restaurante esté pendiente. Tienen ustedes una disciplina y eso habla también bastante bien de ustedes. Además te permite estar pendiente ahí, te permite permear en el personal la filosofía de trabajo. Porque, haz de cuenta, está mi jefe de servicio. Mi jefe de servicio viene y me consulta, oye, tuve un problema con un empleado, fíjate que pasó esto. Entonces, yo siempre trato de que sea solucionado de acuerdo a la filosofía del negocio. No ser una empresa fría.
Claro. ¿sí? Sino humana. Por supuesto. O igual con el cliente. Un cliente va y se queja y es primero el cliente. En este Digo negocio. que como toda relación humana, ya sea con trabajador o con un cliente, van a existir los conflictos, los retos a resolver. Marco, se nos ha acabado esta oportunidad de platicar contigo en este programa. Pero Fue un miren, gusto. ya lo habíamos dicho, está previamente grabado. ¿Qué te parece? Dejamos aquí esta sesión ¿Sí? y preparamos la siguiente, en donde vamos a seguir preguntándote a ver cuál es el diferenciador del restaurante El Argüende de Tepic, que dirigen los hermanos Mónica y Marco Quiroga. Marco con una gran experiencia en grandes empresas, manejando algunos inclusive cientos de empleados, miles de empleados, una gran experiencia en recursos humanos, para que nos compartas ese secreto para quienes quieren emprender o tienen un negocio y están teniendo retos. Y me Claro, encantaría sí. que tuviéramos la oportunidad de platicar con tu jefa de Encantado. servicio. Pues Encantado. de esta manera cerramos. Yo les quiero recordar, por favor, no olviden participar en este panel de expertos de Zona de Negocios. Recuerden enviarme su WhatsApp con su nombre, su tipo de negocio o de emprendimiento y principalmente por qué quiere estar aquí. Y vamos a tener en este foro la oportunidad de poder platicar con expertos en distintos ámbitos para que pueda preguntarles en viva voz cuáles son las necesidades a resolver de su negocio. ¿Qué le parece? Y esté pendiente de la conferencia que próximamente vamos a impartir. Próximamente daremos datos de ¿quieres likes, seguidores o quieres ventas? Y de esta manera cerramos esta edición de Zona de Negocios. Muchas gracias. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Gracias a todos. Zona de Negocios. Zona de Negocios. El punto de encuentro con los expertos, las estrategias, las soluciones y los acontecimientos que están marcando el rumbo de los negocios con Enrique Guzmán García.